Corrígeme si no pronuncio bien, porque uno domina el castellano, pero el árabe no está puesto. Por mucho que el árabe esté tan cerca, ¿no? Ahmed Khalifa. Cada amigo me llama de una forma diferente, la verdad. El nombre en árabe es Ahmed Khalifa. Repite, por favor. Es Ahmed Khalifa. Este es el nombre árabe. Pero en mi casa, por ejemplo, en Tetuán, Sí. me llaman Ahmed, que es el nombre, no es Ahmed, que es el árabe clásico, sino Ahmed como el dialecto. Entonces Ahmed y el apellido es Khalifa. Y yo que pensaba que preguntándotelo lo iba a tener más fácil. Y me encuentro con que ahora hay que buscar esas medias entonaciones. Sí. ¿Eh? ¿No? Ahí muy nasal, ¿no? Pero lo importante es que nos entendamos. Por supuesto. Y si yo te digo Ahmed y Correctísimo. Khalifa, con lo cual no puedes evitar que eres árabe. Y si a tu origen árabe le ponemos el destino o la base marroquí, bueno, Ahmed Khalifa es tu primer nombre, tu primer apellido, ¿y hay un segundo? No, no hay un segundo. Anda, En Marruecos tenemos solo un solo apellido. mira. Mm. ¿El del padre? El del padre, Cultura. por supuesto. Con lo cual ya estamos poniendo ese origen especial tuyo, Ahmed, marroquí, nacido en Tetuán. En Tetuán, en el norte. Una ciudad bonita, ex colonia española, con muchas raíces africanas, bereberes, árabes, de una mezcla un poco de culturas. Yo he dicho Tetuán en castellano. ¿Cómo se diría en árabe? Tetuán, Fíjate, sí. Es ti, en vez de te, ti. matices, Mm. ¿no? Que dan personalidad, que dan identidad a algo tan cercano entre tú y yo, el sur del Mediterráneo, y el norte de Marruecos, y que puede parecer que 11 kilómetros que hay entre una orilla y otra en el estrecho, hay dos mundos tan dispares. Totalmente, totalmente, pero dos mundos que se pueden entender. Lo que pasa es que durante la historia el mar Mediterráneo, en vez de que sea un mar que nos une, que en realidad es un mar que nos une, se ha convertido a un mar que nos separa. Y es el mismo mar, depende de nuestra visión. Si lo vemos como una cosa que nos une, pues estupendo. Si lo vemos como una cosa negativa que nos separa, pues ahí está. Pero muchos autores, por ejemplo Goytisolo, el español que vivió en Marruecos hasta su fallecimiento hace Cierto. unos años, decía que Marruecos es muy desconocido en España, pero España está muy conocida en Marruecos. Es curioso, Curiosísimo. es curioso. España vivió también en Marruecos durante mucho tiempo, desde el 1912, Claro. toda la fase del colonialismo. Claro. Entonces los marroquíes, sobre todo los del norte y del sur, tienen ese contacto con España, se sienten algunas veces hasta parte de España, hasta como una historia común. Claro, claro. Por tanto, tu estancia aquí se debe porque, si no me equivoco, aquí entre nosotros, entre todos, ¿vale? Porque hay un mar de por medio que se llama Mediterráneo. ¿Y por qué tú te sientes de las dos orillas? Mediterráneo. Correcto. Yo nací en Tetuán, una ciudad que está en el Mediterráneo, y en una época de mi vida tuve que trasladarme a Fez para estudiar Derecho, que en esa época, en
los años 90 no había una facultad de Derecho en Tetuán, pero no me adapté en realidad a Fez. Fez está a 300 kilómetros de la costa y para mí eso era un infierno. Entonces aprovechaba todos los fines de semana para estar en Tetuán y vivir esa cercanía al mar, ese clima mediterráneo, esas vivencias con las personas del Mediterráneo que son diferentes y son casi las mismas que tenemos aquí en Andalucía, en la Costa del Sol. Estoy totalmente contigo porque yo también tuve que estudiar fuera de Málaga, en Madrid, y es una cuestión de sensación. No es que yo estando en Málaga fuera todos los días a ver el mar, no. Pero es la sensación de tenerlo, de olerlo, de sentirlo, y me encontraba en Madrid pues fuera de lugar, y me imagino que esa misma sensación la tendrías tú en Fez. Sí, estoy en mi país, pero me falta algo. Y lo echabas de menos. Lo echaba mucho de menos. Me ha llamado la atención el hecho de que el que intentaras y te licenciaras en Derecho, ¿no? ¿Ya partías de algo que tenías en mente? ¿Por qué Derecho? En realidad no tenía ningún motivo, porque circunstancias de la vida. En mi ciudad, en Tetuán, o había que estudiar literatura clásica, literatura francesa, inglesa, o tenía que, bueno, había pocas salidas. Entonces yo dije, bueno, a mí me gustaba el periodismo, pero no había en mi ciudad ni en una ciudad cercana. Claro. Muchos amigos míos se apuntaron al Derecho y yo en realidad no tenía mucho interés en el Derecho, no me llamaba mucho la atención, claro. Pero al final me apunté al Derecho y saqué la carrera en Derecho. Claro, y eso te obligaba a dejar Tetuán, irte a Fez. A estudiar. ¿Cuántos años? 4 años. La carrera en Marruecos son 4 años. 4 años, claro. El hecho de estudiar una carrera universitaria, ¿había un trasfondo familiar que podía ayudarte a cursar estudios? ¿O fuiste de esos estudiantes que a riñón y con trabajo y con pundonor, a sabiendas de que a lo mejor tu familia podía estar justita de medios, dijiste, bueno, ¿cómo fue tu salir adelante universitario? En mi caso sí que es verdad que la familia ayudó muchísimo. Yo en mi vida nunca tuve que trabajar en Marruecos hasta que llegué a España. Entonces mi época de universidad fue una época normal, me dedicaba exclusivamente a estudiar. Pero sí que es verdad que dentro de nuestro ámbito, de mi grupo, de mi pandilla de amigos, queríamos vivir esa fase de la vida como estudiantes con muy pocos recursos. Entonces no éramos del tipo de llamar a la familia para mandar dinero, para comprar no sé qué, no. Íbamos a lo justito, como casi la mayoría absoluta de los estudiantes que estudiaron en Fez. Bueno. Era una época difícil, pero era como la valentía, era poder cursar los estudios dentro de ese ámbito. Un ámbito no es precario, pero es justito. Es vivir con lo justo, es no gastar, ¿vale? Sí, es no gastar lo innecesario. Exacto. Es vivir con todo lo que necesites, pero con lo justo. Yo me acuerdo una vez, coincidí en una tienda de barrio, coincidí con un estudiante que llegó y la tienda de todos los días, llegó a vender su pantalón, a ofrecer su pantalón al de la tienda. Oye, ¿tú puedes comprarme un pantalón? Y el chico era estudiante, yo lo veía todos los días estudiando y esa imagen la verdad que me chocó muchísimo, porque ves que hay personas que lo están pasando mal, claro. Están en la misma situación, están luchando por algo como tú, pero lo están pasando muy, muy mal. Claro. Y todavía creo que era mayo o algo, faltaba como un mes y medio de exámenes. Y para que un estudiante venda un pantalón que lo va a vender súper barato, claro. Lo tiene que pasar muy mal. Claro. Se te quedó marcado aquello, ¿no? Sí. Y digo, aquí hay que vivir a tope con esto. Y lo mejor, posiblemente valoraste más el privilegio tuyo de que no tuvieras que vender un pantalón. Exacto. Yo cuando se me acaba el dinero, pues
Claro. lo podía conseguir, me lo mandaban desde casa, pero Claro. otros estudiantes de mi época, pues no tenían esa posibilidad. Claro. Si tuvieras que hacer un retrato de tu infancia, ¿cuáles son tus postales? ¿Cuáles son tus recuerdos? ¿Cuál es el niño que sigue estando dentro de Hamlet? Pues el niño que jugaba en la playa. Yo ayer estaba hablando con unas personas y de eso, de qué es lo que me marcó en la infancia. Pues puede ser esos juegos en la playa, esas horas de pesca, levantarse temprano para ir a pescar, estar jugando hasta después de la puesta del sol. Entonces el verano para mí era una cosa muy especial. Nosotros, mi familia veranea en un pueblo al lado de Tetuán que se llama Martil, y eso para mí era un paraíso. Claro. Martil hoy en día es un pueblo, una ciudad, pero para mí era mi entorno, mis juguetes, mi balón, mi caña. Y era todo el día con pantalón corto, sin camiseta, en plan medio hippie y a tope con el verano. Claro, con la naturaleza, Con la naturaleza. con el día, la noche, la brisa, el mar, el agua, la familia. ¿Tu padre y tu madre viven? Sí, ¿Tienes 3 hermanos más? exacto. ¿Y tú qué número haces? El mayor, el viejo. El mayor. El mayor. Normalmente el mayor siempre pasa por las experiencias primeras de todos, ¿no? Y le allana el camino a los que vienen detrás, ¿no? ¿Te sentiste así? Sí, un poco sí. Algunas veces me siento el pesado. Dice, oye, hay que hacerlo así, así, así. Pero afortunadamente, bueno, me escuchan y intentan aprovechar esos consejos. Claro. ¿Y tu padre también Hamed? No, Mohamed, Mohamed. ¿Tu madre? Anisa, Anisa. ¿Y tus hermanos? ¿Cómo se llaman? Driss, Amina, Lina. ¿Ellos también son universitarios? Sí, Bueno, quiere decir que a lo mejor en casa había posibilidades de cultura, de formación. ¿Cómo fue esa idea y ese mirar hacia el futuro para que los hijos estudien y se formen? sí, las familias medianas o en Marruecos en general suelen estudiar porque como no hay mucho acceso al mercado laboral, entonces hay que estudiar. Claro. El problema viene después de estudiar, terminar la ¿Qué carrera, pasa? es buscar un empleo y tal, eso es lo más difícil. Pero Claro. en Marruecos, afortunadamente, el acceso a la universidad es gratuito, entonces la gente estudia. Y es verdad que los que quieren estudiar sí que terminan las carreras y consiguen buenas notas y pueden progresar. Por tanto, hay una meritocracia. Exacto. Se premia a aquel que tiene méritos. Exacto. Estoy hablando siempre de familias medianas. Claro. Sí es verdad que en Marruecos hay familias que están viviendo en pueblos lejanos y tal, y eso sí que lo tienen mucho más difícil. Si nos metemos en el mundo interior, el mundo rural, muy profundo. hay otro Marruecos. Hay otro O hay Marruecos. muchos Marruecos. Exacto. Claro. Lo digo porque a veces podemos tener, los que estamos en la otra orilla del Mediterráneo, podemos tener una imagen deformada, ¿no? De un Marruecos tremendamente empobrecido, a lo mejor excesivamente inculto, y a lo mejor estamos deformados por ese escaparate que se nos presenta cuando vemos inmigrantes, marroquíes, drogas, delincuencia. O sea, hay una serie como de estereotipos que pueden poner en una visión deformada la realidad marroquí. ¿Con cuál me quedo? Con la realidad. La realidad es totalmente diferente. Marruecos hoy en día es un país que se está modernizando bastante, un país que va en camino, no digo hacia una democracia, pero sí que es un Marruecos que va avanzando muchísimo en todos los niveles.
Desgraciadamente, ese imaginario colectivo que existe en algunas zonas de España perjudica esa realidad. Porque no es una realidad, es un imaginario falso sobre el marroquí o sobre el norteafricano en general. Un imaginario que viene, que no es de ahora, es un imaginario que viene de muchísimos años atrás. Podremos hablar de siglos de construcción de ese imaginario. Siempre se ha hablado de la imagen del moro, las batallas contra el moro. Y eso en el imaginario colectivo español está muy profundo, entonces es muy difícil eliminarlo. Muchas veces las personas o mis amigos de aquí, cuando nos conocen, o conocen a mi entorno o conocen a Marruecos y lo ven, se quedan como sorprendidos. Pues no es eso lo que estaba pensando. Exacto. Pues claro, no es eso lo que está pensando, porque hay muchos estereotipos que perjudican esa imagen. Fíjate, Ahmed, cuando yo me casé, mi primer viaje de novios fue la ruta típica de Marruecos, que si Casablanca, Fez, Tuareg, el autobús, 7 días. Claro, vamos como con un cristal de por medio, ¿no? Sí. Y nos enseñan un Marruecos tradicional, folclórico, monumental. Pero me fui con una visión no completa de ese Marruecos que he ido yo luego descubriendo, pues gracias a la información, al contacto con gente como tú, y cierto es que, bueno, esa imagen estereotipada que tú bien dices, está impregnada en mucha sociedad española, ¿no? Y en mucha sociedad andaluza, como si el marroquí fuera alguien distinto a mí, cuando tenemos en común el mar, cultura, historia. Si es que además estuvisteis 8 siglos aquí, más que nosotros. Y tú le dices, si es que en mi sangre tiene y en las rocas, y en el ambiente, y está lo árabe impregnado, ¿no? ¿Por qué tengo tanta distancia con la cultura árabe? Salvo la monumental y la que decimos, es que aquí, Andalusí, pero luego, cuando llega la realidad, el árabe es el árabe y el godo es el godo. Sí. ¿Qué ha pasado históricamente para que tanta unión de 8 siglos, haya habido tanto divorcio? Yo creo que después de esa unión tan bonita, no sabemos en realidad si fue tan armónica como se dice, claro, o no, claro. pero después de esa convivencia conjunta de 3 culturas, después de la Inquisición también hizo un papel muy importante en la creación de esa imagen estereotipada, una imagen del otro. Dice mi amigo Sebastián de la Obra, que es un bibliotecario, dice que la Inquisición jugó un papel importante contra 3 colectivos: los enfermos, los mayores y los extranjeros. Y los extranjeros eran como el mal de todo, pero no todos los extranjeros. El extranjero de Génova es un extranjero. Sí, pero distinto. Distinto. Claro. Pero un marroquí es un inmigrante. Claro. Y esa imagen estereotipada, falsa, incorrecta más bien, se versa sobre el marroquí, sobre el pobre. Entonces es una imagen un poco que viene de la historia, pero también hay cosas de historia moderna. En el imaginario también existe el conflicto del Sáhara, existe el conflicto de la pesca. La guerra de África. La guerra de África. Esa imagen de la Guardia Mora. Claro. Entonces, claro. Ahí está un poco. Pero en realidad nosotros debemos tener una visión un poco más amplia. Debemos hablar de civilización. Yo en realidad no comparto la idea de que existe un choque de civilizaciones, porque la civilización, existe solo una civilización, que es la civilización humana. Pero sí que es verdad que existen varias culturas.
Y las culturas son las vivencias de una zona concreta en un tiempo concreto. Las mismas culturas cambian, las culturas no son estáticas. La cultura de España en 2020 no es la cultura de España en 1830. Entonces la visión, el imaginario, el pensamiento, la forma de hablar, de vestir, de contar las cosas, incluso de vivir, es diferente. Cierto. Y eso es lo que compone la estructura del ser humano. Pero la civilización en realidad es una, es la misma. Claro. Todas las personas humanas deben tener esa visión de paz, esa visión de armonía, de trabajar para el bien común. Claro. Lo que pasa es que la historia ha ido sembrando estereotipos y han quedado los que posiblemente más nos han podido diferenciar por los intereses de la vida y de las naciones, ¿no? Valga la expresión. Pero mirando a España como conjunto de lugares mágicos, diferenciados y especiales, porque si vemos el sur, que poco tiene que ver con el norte, o con los gallegos, ¿no? O con los vascos, pero si vemos el sur con Marruecos, yo tengo mucho más que ver con Marruecos que con Cataluña. Exacto. Pero estoy en España. Y España me produce una serie de estereotipos también. España es Europa. Sí. Y tengo que entenderme más con un escandinavo. ¿Y yo qué tengo que ver con un escandinavo? Correctísimo. Y sin embargo, con quien más puedo tener entendimiento, que es con el que está al otro lado de la orilla, pues la historia me ha ido marcando unos perfiles como gente con la cual no debo de tratarme, porque no son occidentales. Qué difícil es entender el término occidental. ¿Qué es lo occidental? ¿Por qué nos marca diferencias el término occidental y oriental? Claro. Ese es el juego, es de crear el otro. Amigo. Si estamos hablando de occidental, tendremos que hablar de un oriental. Si estamos hablando, tendremos que hablar del otro. Claro. Y el otro es una necesidad, algunos filósofos hablan de una necesidad humana de crear el otro para perfilar en él nuestras desgracias, nuestro odio, nuestros sentimientos feos. Entonces ahí está el juego. Y la política ha hecho muchísimo daño en ese sentido. La política rompe mucho, la política crea sentimientos. Incluso hoy en día, con mensajes sutiles Sí. contra los inmigrantes, contra las personas pobres, estamos creando al otro. Estamos diciendo a los niños y a las niñas que, oye, cuidado con el inmigrante, cuidado con este es de ese país, cuidado con ese el que tenga un tono de piel diferente, cuidado que puede hacerte daño. Sí, nos previene, ¿no? Exacto, y eso es lo que, con mensajes muy sutiles, un mensaje de, yo qué sé, de visitar, como lo que hemos visto últimamente, visitar un centro de menores de un colectivo concreto y decir, aquí están los malos, y hacer una rueda de prensa y decir, aquí están los malos, Sí, pues señalando, pues la gente puede actuar. ¿Cómo contrastar esto? Con mensajes positivos y sobre todo con conocimiento. Cuando hay ignorancia en medio, pues siempre se puede sembrar sentimientos feos y es muy fácil cosechar resultados negativos. De todas maneras, aunque aún quede mucho camino por recorrer, cierto es que de algunas décadas para acá algo se está avanzando. Sobre todo por parte de los que quieren buscar un mundo mejor, en el caso concreto de los que llegan, ¿no? Y los que estamos, pues los necesitamos también. Y se produce pues cada vez una mayor complicidad, aunque esta a lo mejor debería de ir más deprisa, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, en nuestros colegios, en nuestros barrios, en nuestras tiendas, convivamos nuestros hijos y los que estamos en Málaga o en cualquier otro lugar de Andalucía, por ponernos en un marco cercano, esto nos da una dimensión que a lo mejor, y una perspectiva que hace 15, 20 años no la podíamos imaginar. Antes era raro ver a un chino porque tiene sus ojitos rasgados en una aula donde
estaban niños morenitos o rubitos, con piel blanca. ¿Y qué decir de marroquíes o árabes? ¿O qué decir de hispanoamericanos? O latinoamericanos. Esta mezcla, forzada o no forzada, pero obligada en el sentido más literal, algo está haciendo que vayamos cambiando, o esto es un espejismo. No, es bastante positivo. ¿Verdad? Esta mezcla, este mestizaje es bastante positivo. Hoy en día podemos ver a un chino hablando perfectamente castellano, muchísimo mejor que yo. Y cantando flamenco. Por supuesto, se siente andaluz como cualquiera. Niños negros de piel y hablan castellano, claro, malagueño. Claro. Y eso es muy positivo, eso es muy positivo. Pero también tenemos que ir un poco más allá. Claro. Tenemos que hacer que este mestizaje, esta mezcla de culturas, esta diversidad, no se quede solamente en tú ahí y yo aquí, convivimos. Debemos compartir un poco más, debemos conocernos un poco más, debemos enriquecernos un poco más. Exactamente, esa es la palabra. Debemos hacer que esta sociedad no sea solamente una sociedad multicultural, que quiere decir con varias culturas. Sí, sino... tú aquí y yo allí. Exacto. Y nos vemos en el autobús, y nos vemos en la tienda, en el Mercadona y en el colegio. ¿Y por qué no vamos más allá? Exactamente. En la puerta del edificio te digo hola, hola y ya está. Pero te puedo invitar a mi casa. Por Oye, ejemplo, puedes venir. Y cuando es Semana Santa, pues invítame. Cuando es Ramadán, pues yo te invito. Claro. Podemos crear esta mezcla. Tú me conocerás mejor, Claro. yo te conoceré mejor y nuestro entorno se enriquecerá más. Pero fíjate, Ahmed, a lo mejor esa integración va a una velocidad que puede ser más lenta o más rápida con los que ya están instalados, con los que ya convivimos, con los que ya estamos en ciertos entornos en común. El problema se plantea con los que están llegando. Y además los que están llegando vienen con más necesidades posiblemente. Entonces digamos que hay dos velocidades, o hay dos caminos, ¿no? Los que ya están consolidándose, pese a que haya que seguir, y con los que siguen llegando, porque van a seguir llegando. Sí. ¿Cómo ponemos una alta velocidad a los que están llegando? Sí, yo esto lo explicaría con una teoría de Maslow, que es la básica pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow dice que un ser humano tiene varias necesidades. La primera necesidad que tiene son las necesidades biológicas. Necesita comer, beber y tener un lugar donde dormir. Vale. Un inmigrante recién llegado, esta es su preocupación. Y más si, como hoy en día, la ley de extranjería le obliga a estar en la ilegalidad, en la irregularidad administrativa. Una persona que llega, si no tiene documentación, primero tiene que conseguir dónde dormir y qué comer. Esa es la primera necesidad. Después pasamos a la segunda fase de la pirámide, que son las garantías jurídicas o cumplir las necesidades jurídicas, en este caso tener un permiso de residencia, claro. Después tener un trabajo, después ya estaremos hablando de una fase psicológica, de tener un bienestar, y después de participación. Cuando estamos en la cuarta fase, que eso se puede tardar como 5 años, una persona sí que puede aportar a la sociedad, sí que puede aportar a nivel de vecindario, a nivel de asociacionismo, a nivel incluso de política, si las esferas políticas se lo facilitan. Entonces, las personas recién llegadas necesitan su tiempo para poder aportar. Y cuantas más trabas les pondremos a la hora de llegar, más difícil podremos tener que estas personas aporten. Hoy en día la ley de extranjería obliga a cualquier extranjero a permanecer al menos 3 años sin documentación para poder regularizarse. Entonces, 3 años una persona sin poder alquilar un piso, una habitación, sin poder trabajar porque no puede trabajar, tiene que buscar la vida en economía sumergida, entonces es un tiempo perdido. Claro.
Y algunas sociedades, algunos países sí que se han dado cuenta de esta situación y facilitan el proceso de adaptación de los extranjeros o los inmigrantes a la sociedad. Pero en España todavía estamos en ello. Claro. Hay que trabajar en ello. Qué difícil es buscar el equilibrio, porque lo que estás diciendo es sensato. Si queremos que los que vienen enriquezcan mi vida y yo a ellos, porque hay que poner tanto tiempo y tantas trabas. Pero claro, luego los que están, que se consideran con más derecho, o porque yo soy español, de carnet de identidad y tal, ¿cómo llegan estos y consiguen en tan poco tiempo lo que a mí me está costando y me vienen a quitar? Tal? ¿Cómo podemos asumir ese equilibrio para los que cuestionan que a lo mejor los que vienen se les está dando algo que a ellos no se les está dando? Sí, hay muchas ideas incorrectas en eso. Muchos inmigrantes, si hablamos por ejemplo de la agricultura en España o en el sur de España, los inmigrantes han jugado un papel muy importante en los campos de Almería. Fundamental. Los campos de Almería hoy en día, o Almería en una temporada, tenía el PIB, uno de los PIBs más altos de toda España, Cierto. gracias al trabajo de los inmigrantes Totalmente. en la agricultura. Claro. Entonces esas personas, esos inmigrantes que vienen, en realidad vienen para enriquecer al país. Hay un estudio de hace un mes o algo así, dice que los inmigrantes aportan el 10% de la riqueza y solo se llevan el 2% del Producto Interior Bruto. Qué fuerte. Entonces los datos científicos quitan totalmente la importancia a la idea de que nos vienen a quitar trabajo, Claro. nos vienen a quitar nuestro bienestar en los centros de salud, nos vienen a quitar nuestra cultura. Me suena ese soniquete, como cuando escuchamos de ciertos supuestos catalanes que España nos roba. No, vienen los árabes y nos quitan la sanidad, o los senegaleses, o los que vengan, nos quitan el trabajo. En el campo, que yo sepa, cada vez la mano de obra es más inmigrante, Claro, ahora en la pandemia, que no están quitando nada, ahora en la pandemia los españoles no querían trabajar. por ejemplo. Y muchos agricultores se fueron a la ruina porque no hay mano de obra. Claro. Y los extranjeros estaban, los temporeros que van de un sitio para otro, como no podían moverse, Claro, el campo se ha ido al... claro. A veces los mensajes que recibimos son demasiado simplones, ¿no? Y solamente muestran la punta del iceberg. Y a lo mejor esa punta del iceberg, como decíamos antes, está estereotipada, está manipulada, y no nos permiten ver el trasfondo de la cuestión, ¿no? Que hay sobre la necesidad de que estamos en un mundo llamado Tierra, donde estamos obligados y necesitados a convivir. Y si no entendemos esto, pues difícil papeleta tenemos, ¿no? Muy difícil. Nosotros, yo en mi trabajo, en la Asociación Marroquí, Ahí voy. hacemos muchísimo hincapié en el tema de la sensibilización. Tú eres fundador y presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. ¿Cómo fue esto? Esto fue en 2003. 2003. 2003. Tú llevas 21 años En España, Málaga. en Málaga 20 años. 20 años. 20 años. Yo llegué en enero del 2000. Y fue una cosa curiosa mi llegada. Yo llegué para estudiar, pero de castellano hablaba muy poco. Bueno, Ya. casi no hablaba. Entendía, mi relación con el castellano fue de ver el fútbol los sábados. Vale. Y ya el fútbol te venía un poquito familiar, ¿no? Sí. Te gustaba de pequeño, lo practicabas Sí. e incluso fuiste seleccionado para la selección infantil o juvenil, ¿no? De Marruecos. De Marruecos, sí, a los 15 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cuajaste? ¿O porque era muy complicado? No,
Mi nombre figuraba dentro de la lista de los convocados en la selección marroquí, y estamos hablando del año 93, 1993, pero yo pertenezco a una ciudad que se llama Tetuán, Sí. y en los años 90 Tetuán no era muy amiga del régimen. Adiós. Entonces, aunque mi nombre estaba ahí en la lista, pues no vinieron a buscarme ni me mandaron Tú estabas proscrito, porque eras de Tetuán. de Tetuán. Como que uno ¿Y de cómo un Tetuán tetuaní puede venir a la selección marroquí? Exacto, si no eres de, bueno, otras ciudades, no Claro, las quiero mencionar. claro. Esas sí, pero de ¿De qué Tetuán, jugabas? de delantero centro. Delantero centro. ¿Y llegaste a competir en equipos de Tetuán, me Sí, imagino? de Tetuán. Incluso cuando fui a estudiar en Fez, en la universidad, pues me llamaron para jugar con el equipo de la ciudad de Fez y tal. O sea, que le dabas. Sí, era bastante bueno. Total, que cruzas Málaga para hacer el doctorado. Sí, yo estudié Derecho en Fez y aquí en Málaga vine para hacer el doctorado en ¿Y Derecho. tú venías para hacer el doctorado? Exacto. ¿En Relaciones Internacionales? En criminología. Criminología. Yo hice Relaciones Internacionales en Marruecos. Vale. La especialidad era Relaciones Y Internacionales. tú aquí, dices, voy a cruzar el charco, ¿no? ahí, a Málaga. ¿Y Málaga por qué? Porque mi tío vivía en Málaga y me apuntó. Me apuntó aquí en la Universidad de Málaga y en la de Granada, me aceptaron en Málaga, entonces ya me quedé en Málaga. ¿Con qué Y- edad tenías? Tenía 21 años, 21 o 22 años. Soltero, sin Soltero. compromiso, tu maleta y... iba a decir el melillero, pero no. En No. este caso, ¿viniste en coche o en barco? No, en barco por Ceuta, Algeciras y Algeciras a Málaga. ¿Y qué Málaga te encontraste? Me encontré una Málaga, me sorprendió porque yo tenía esa imagen de Europa, La Costa del Sol. la Costa del Sol. Llego a Málaga y el clima es el mismo. Digo, no puede ser, si estoy en Europa, tiene que hacer frío. Pues no, el clima No. es como mi casa, la gente igual. Cuando llegué a la universidad el primer día, me acuerdo que yo llegué en enero, me dieron el visado tarde y mi compañero de piso me escribió en un papel una frase. Y yo fui en el autobús número 8 aprendiendo esta frase y era: hola profesor, siento llegar tarde, me acaban de dar el visado. ¡Qué bueno! Y yo ahí estudiando, aprendiendo, a ver, hola profesor, hola. Y llegué, se lo dije y dije, no pasa nada. Y en realidad el primer año me costó muchísimo estudiar en castellano. El problema era el idioma. El idioma sí, pero yo tenía una grabadora y grababa todas las clases. Bueno, Y en casa repetía. pero la grabación era en castellano. La grabación era en castellano. Sí. Yo entendía un poco, pero me costaba un montón Claro. expresarme. Y más si estamos hablando de un doctorado en Derecho. Claro. La terminología jurídica es súper difícil. Incluso hay españoles que le dice el dolo, no sabe lo que es. Es un difícil, término claro, jurídico que... Claro. Entonces yo tenía la grabadora y en casa tenía que escuchar. Entonces hacía un trabajo como triple o más. Normal. Y al final pues me sirvió un montón, la verdad. ¿Cuánto tiempo el doctorado? ¿Un año? 2 años y ¿2 medio. años? Sí, Luego lo sacaste. sí, luego lo saqué. Y esa fue la anécdota del primer día en clase. Sí, Y- pero menudo, iba a decir aterrizaje. Bueno, sí, menuda llegada, ¿no? Hmm. ¿Y tenías asumido el compromiso social que mantienes hoy? Un poco sí, pero se desarrolló más aquí. Nuestra asociación empezó en el 2003 porque yo llevaba aquí 2 años y medio por ahí, o bueno, 3 años. Y la Universidad de Málaga empezó a tratar a los estudiantes marroquíes de forma diferente que a los españoles. Los españoles pueden tener los beneficios de ser de una familia numerosa y los marroquíes no. Entonces algunos amigos me vienen, oye, que tú has estudiado Derecho. Oye, ¿Había muchos marroquíes? Sí, había muchos. En esa época había solo en la Universidad de Málaga unos 500 marroquíes. Ya son. Sí, Qué bueno. eran universitarios, la mayoría estudiaban telecomunicaciones e informática. Claro. Entonces vinieron unos amigos, oye, vamos a montar una asociación y así defendemos nuestros derechos, a ver si reconocen esto y tal. Porque no Y había así nada. empezó. No había nada, no. Vale. Y así fueron los comienzos de la asociación, que en aquel entonces se llamaba Asociación de Estudiantes Marroquíes en Málaga. Anda ahí. Claro, era lo que erais.
Sí, de Estudiantes. de un grupo de estudiantes. Y después ha ido un poco progresando poco a poco. Después hemos Sí, porque visto, tú terminas el doctorado. sí, 2 años. 2 años y medio. ¿Y qué pasa? ¿Te cuestionas volver? Porque tú cuando llegaste a Málaga, ¿tu idea era volver a Sí, Tetuán? sí, sí. Mi idea era volver a Tetuán. ¿Y qué pasa para que te quedes en Málaga? Después del doctorado de los 2 años empecé a sacar la tesis doctoral. Claro. Y la tesis doctoral, por suerte o por desgracia, nos dijeron que tenemos 12 años para sacarla. Sí. Entonces, sí, ahí empecé a... Ya, tú dijiste, paro el reloj. Sí, a ver, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a montar la asociación, venga, pues me dedico un tiempo a la asociación y tal. ¿Y cómo comías? ¿Y cómo vivías? Pues como cualquier estudiante, pues trabajaba los fines de semana durante un montón de tiempo. Después, en el 2006, empecé a trabajar en una asociación que se llama Málaga Acoge. Bien, me suena. Sí, empecé a trabajar ahí y después la asociación marroquí ya empezó a tener como una estructura y me contrataron en la asociación marroquí. Claro. Y empecé a trabajar en la asociación marroquí. Bueno, después, no, perdón, antes de la asociación marroquí trabajé en un centro de menores como mediador intercultural, educador y tal. Y fueron experiencias, la verdad que bastante interesantes. Trabajé durante los veranos, iba a Algeciras a trabajar en la Operación Paso del Estrecho. Y ahí, en la Operación Paso del Estrecho, donde empecé a tener esas ganas de luchar, porque tenía acceso ahí a los juzgados, ayudar a la gente que tiene algún problema de pasaporte, tal, a las comisarías, temas jurídicos, Ya no temas ibas que eran míos. Ya no ibas con grabadora. No, y ya no tenía la grabadora, ya tenía El otra idioma cosa. rápido. Sí, el idioma el primer año, ya el segundo. Yo tengo alguna entrevista del segundo año, una entrevista en televisión con él, y digo, madre mía, el segundo año ya decía eso. Entonces, y fue un poco bastante rápido, la verdad, porque Quizás estudiaba porque bastante. te dabas cuenta de que te realizabas, ¿no? Y que encontrabas en Málaga, no sé, encontrabas a un handmade útil donde podía hacer algo positivo, ¿no? Contigo y con los demás. Porque si yo te digo a ti que eres persona desprendida hacia los demás, si no, no eres feliz, ¿sería así? No, la verdad que estoy de acuerdo. Llegó un momento en el que tenía que elegir. A mí el trabajo asociativo me hacía muy feliz. Vale. Pero como las obligaciones sociales y tal me decían, oye, tienes que terminar la tesis. Claro. Termina la tesis, puedes vivir bien, puedes tener un despacho en la universidad, puedes tener un no sé qué y tal, Nivel. un nombre, pero en realidad a mí me hacía mucho más feliz poder ayudar a alguien, acompañarlo a no sé qué, ayudarle para tramitar tal. Y ayudando, haciendo esto y lo otro, se han ido pasando los años. Qué fuerte. Se han ido pasando los años hasta un día, bueno, me queda un año para sacar la tesis. Y yo durante ese tiempo pues redactaba, escribía y tengo como 300 páginas escritas. ¿Qué tema es? Los menores extranjeros no acompañados, desde un análisis criminológico. ¿Y te queda por hacerlo todavía? Cambió la normativa universitaria y ahora tengo que empezar de nuevo. Ahora Se te pasó el tren. Se me pasó el tren. Yo me monté a tiempo, yo también hice mi tesis y sabía que iba a ocurrir eso. Y aceleré el tren y pude sacarla adelante. Por eso me identifico mucho, pero bueno, la tienes casi hecha. Sí, sí, tengo 300 páginas Eso te iba a redactadas y luego en mi día a día, ahora en el trabajo, este tema pues es el tema del día a día y tal. Los menores extranjeros no acompañados. Qué universo, ¿no? Sí. Y yo durante mi época de investigación criminológica pues tuve que pasar varios días en los puertos de Tánger, de Casablanca, haciendo la observación participante, acompañando a estos niños en el puerto para ver cómo hacen para emigrar, hablando con los traficantes, entre comillas, hablando con las autoridades policiales, tanto aquí como ahí, hablando con los centros de menores. Tengo un trabajo hecho de todos de campo. Está, sí. Magnífico. Pero bueno, me hacía más feliz otra cosa y... O sea al que final... sacrificaste, si no sacrificaste,
elegiste dejarte llevar por empaparte de la realidad, más que por lo académico. Exacto. Yo pasé varios años, los primeros años, estuve en el Instituto de Criminología de Málaga, incluso un año tenía una beca del Instituto de Criminología, apoyaba ahí sobre todo a un profesor, me nombraron profesor investigador por la Universidad de Málaga durante 3 cursos académicos, pero bueno, pues llegó la asociación, llegó el mundo social, Claro. y yo me veía más en el mundo social. Claro, Entonces el mundo académico lo veía un poco más aburrido, más como cerrado. Yo quería un poco más de aventura en la vida. sí, de aportar y de ayudar a combatir una realidad que sigue siendo injusta y que sigue necesitando de los apoyos de todos, ¿no? Y que mejor que un paisano, aunque lo de paisano lo mismo lo haces con un senegalés que lo mismo lo puedes hacer con cualquier otro que venga de cualquier otro lugar, porque no sé si las penalidades son parecidas o similares, pero la palabra calamidad está presente en todos, ¿no? Sí, el año pasado, en 2019, en la asociación hemos atendido a personas de 71 nacionalidades. Por mucho que os llaméis Asociación Marroquí. Exacto. ¡Qué bueno! Sí. Hace unos años incluso hemos... ¿De cuántas nacionalidades has dicho? 71. Vale. 71. ¡Qué bien! Y eso, la verdad que es un orgullo para nosotros. A nivel de atención directa se han atendido como 2.700 personas, y cuando digo 2.700 personas, no 2.700 servicios, sino 2.700 personas diferentes. Y cada persona puede recibir la atención durante varias sesiones, varios días. Entonces tenemos un número de atenciones y de trabajo bastante elevado en la sociedad. Enorme. Un caudal tremendo, ¿no? Exacto. ¿Te casas? ¿O te dejas querer? Exacto. Con una mujer de Marruecos. Con una mujer de Marruecos. O sea que ya no contento con tú echar raíces o estar en Málaga, sino que al mismo tiempo eliges compañera y te la traes de Marruecos. No. ¿Ya estaba por aquí? Estaba por aquí en el mismo sector, Amiga. en otra asociación. Y ella también estaba haciendo derecho, él estaba haciendo derecho, y los dos nos dedicábamos al mundo social, pero hemos coincidido en Tánger, en un encuentro de asociaciones del norte de Marruecos y Andalucía, pero en Tánger. Hay un dicho que pone de intermedio a Dios, pero yo lo hago con Alá. Alá nos cría, Alá os cría, y vosotros juntáis. Correcto. ¿Y los dos trabajáis en el mismo ámbito? Sí. ¿Cómo se llama ella? Se llama Karima. Karima. ¿De Tetuán o de otro lugar de Marruecos? De Alucemas. De Alucemas. Wow. Cuando dices Alucemas también se me viene de nuevo los episodios bélicos de España con el norte, el Rif. El Rif. Estuve hace poco ay, por Dios, en la frontera con Argelia. Ah, en Saidía. En Saidía. Muy bonito, todo precioso, unas playas idílicas, ¿no? Soy un enamorado de Marruecos. Lo digo a boca llena. Pero lo pasé muy mal en la frontera de Melilla. Muy mal. Y me encanta la labor que hacéis. ¿Sabes? Porque no solamente me encanta a mí, sino creo que le encanta a mucha más gente. Si no, esta estatuilla que aquí tenéis, o que aquí tienes, es un reconocimiento, ¿no? Sí. ¿Puedo leer lo que pone aquí? Sí. Dice: 13º Premio Málaga Voluntaria, excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Si el trabajo que habéis hecho pesa tanto como la estatuilla, os lo habéis merecido muchísimo.
Sí, es un premio que nos ha otorgado el Ayuntamiento de Málaga durante 3 años. Uno es el 2011, luego 2016, 2017, como al mejor proyecto de voluntariado en la ciudad de Málaga. Y la verdad que fue para nosotros un gran orgullo y un placer recibir este premio porque reconoce la labor de tantas personas que están dejando ahí sus horas como voluntarias en la Asociación Marroquí y están ayudando al resto. Qué bueno. Y estamos muy contentos con esto, porque en realidad no es solo por el premio, sino por el trasfondo, las personas que están detrás Claro. de la asociación. Claro. ¿Tú te imaginas que te iban a dar un premio cuando llegaste hace 21 años a Málaga, por la labor en favor de la gente que cruza el charco? La verdad que no, la verdad que no. Además, aquí en Málaga tenemos muchísimas asociaciones con un nivel muy alto y poder meternos nosotros ahí entre ellas y poder luchar y poder también crear un nombre de la asociación dentro de ese tejido asociativo malagueño y andaluz. Y hoy en día la asociación está reconocida como de utilidad pública. También nos llena de orgullo y satisfacción. Y de hecho, la tercera nacionalidad atendida por nuestra asociación es la nacionalidad española. Curioso. Muchísimos españoles, muchísima gente del barrio, del centro de Málaga, vienen a la asociación para recibir orientación laboral, orientación social, o consultar cosas con la abogada, o aprender inglés, o mandar a sus hijos a las clases de apoyo escolar. Entonces, un montón de servicios y actividades que tenemos en la asociación que no distinguen ni de nacionalidad, ni de raza, ni de religión, ni de sexo. Como soñar, de momento no cuesta nada. ¿Cuál es tu sueño con relación a tu estancia en Málaga o en el mundo? Es un poco curioso, pero no tengo un sueño concreto. Yo soy una persona que vive más bien el día a día, con una visión un poco de futuro, pero a corto plazo. Es uno de los defectos que tengo y mi familia lo está sufriendo. Pero es verdad, intento no tener sueños porque la vida muchas veces nos da sorpresas e intento evitar malos sentimientos después. Entonces no tengo como un sueño así concreto. Es verdad que a nivel profesional la idea de poder eliminar la vulnerabilidad, eliminar la exclusión social, poder ver que todo el mundo puede tener el mismo derecho, las mismas posibilidades en igualdad de condiciones, pues este sí que puede ser, no sé si llamarlo un sueño, pero es una meta.